Estamos comenzando esta serie que se llama Missio Dei y esta palabra en el fondo lo que es una palabra latina que significa la misión de Dios. Y lo que vamos a hacer durante las próximas semanas es que vamos a estar compartiendo un poco lo que significa esto y hoy día en particular vamos a hablar de lo que es la misión de la iglesia, ¿ok? Y para esto quiero comenzar con una historia y esta historia tiene que ver con algo que mis hijas y yo compartimos, que es una de nuestras películas favoritas, ¿ok? Y los que son papás se van a relacionar conmigo en esto. Y es que una de nuestras películas favoritas se llama Wreck-It Ralph. Y Wreck-It Ralph es una película de un juego de video donde los personajes en los juegos de video toman vida, ¿ok? Y la idea es que Ralph, que es el personaje principal, él ya no quiere ser el personaje malo de la historia, ¿ok? En este caso lo que él quiere es ganarse una medalla y quiere ser reconocido. Entonces durante toda esta travesía, no le voy a contar obviamente toda la historia, pero en esta travesía él se encuentra con Penélope, que es una chica que ella supuestamente es un virus dentro del juego de video y lo que quiere hacer ella quiere ser una corredora de autos. Ella siente que ella en su interior, su código le dice, y esta es la parte que me encanta, su código le dice que ella es una corredora de autos. Hay algo en su interior que todo el mundo le dice que ella es un virus, pero en el fondo dice, no, yo no soy un virus, yo soy una corredora de autos. Y al final de la historia se abre esta encrucijada donde ella no solamente era una buena corredora de autos, sino que ella era parte importantísima de este juego. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en el fondo yo siento que cuando lo pensamos desde el punto personal, cada uno de nosotros tiene algo en nuestro interior que nos mueve y nos empuja en una dirección en donde sentimos que hay algo que nosotros estamos hechos para. Yo estoy hecho para, no sé, quizás ser un buen constructor, un buen trabajador, un doctor. No, cualquiera sea la sensación que hay en mi interior, hay algo que nos dice, hey, tú has sido hecho para esto. Y en cierta manera lo puse de este modo. Mostramos quiénes somos a través de las cosas que hacemos. Porque en el fondo yo puedo decir que yo soy una buena persona, pero ¿cómo yo voy a demostrar que soy una buena persona? A través de las cosas que hago. Las cosas que haga van a definir en el fondo quién soy en realidad. Yo soy un buen cristiano, por ejemplo, para los que se dicen ser cristianos. Yo soy un buen cristiano, pero en el fondo, al final de la historia, lo que va a demostrar quién eres realmente es las cosas que hacemos. Y esto es súper importante, porque cuando vemos y entendemos lo que significa la misión de la iglesia, tenemos que entender cuál es el código que está en nuestro interior que define lo que como iglesia deberíamos ser. Y hay algo que quiero que logre entender, porque obviamente la pregunta está, ¿cuál es la misión que nosotros tenemos? ¿Okay? Y para esto, lo que quiero hacer y quiero llevarlos un poco es a definir de alguna otra manera las labores o la labor de la iglesia que en general está puesta, ¿ok? La labor de la iglesia en general la hemos puesto como ser el juez, por ejemplo. Entonces, pensamos que la iglesia debería estar para controlar y ser el juez de aquellos que no son cristianos, de aquellos que no conocen a Jesús. Y nosotros deberíamos estar evaluando de alguna otra manera si tú cumples con los requisitos o no. Y muchos de nosotros crecimos o vimos una iglesia que su labor era ser juez. Y cada uno de nosotros sabe y conoce cuáles fueron las repercusiones que se experimentaron por causa de eso. Por otro lado, tenemos que muchos de nosotros sentimos que la labor de la iglesia es de ser el guardián de ya sea ciertos principios, el guardián de ciertas tradiciones y tenemos que guardar esas tradiciones porque si no las guardamos en el fondo puede existir una catástrofe, puede algo pasar.
Recuerdo una historia bien particular que sucedió en esta iglesia en la mañana en el servicio de inglés, donde había una pareja de lesbianas que venía entrando a la iglesia, y obviamente que uno lo entendía que eran lesbianas porque ellas venían tomadas de la mano. ¿Ok? Era una pareja. Y una persona de la iglesia le hace un comentario a uno de los sugieres diciéndole, ¿y usted va a permitir que ellas entren? Porque en el fondo ella sentía que tenía que ser el guardián de no permitir que ese tipo de personas entraran a este lugar. ¿Por qué? De algún modo, sus acciones definían quién era ella. Y sus acciones definían su visión de lo que la iglesia tenía que ser y cómo debía actuar. Y para algunos de nosotros, la labor de la iglesia ya no es ser guardián, sino que quizás es ser luz y sal. Y para esto, algo que quiero que entiendas es que esto puede ser desde un buen punto de vista o desde un punto de vista completamente distorsionado e incorrecto. Porque nosotros podemos ser luz y sal y podemos alumbrar y sazonar desde un punto que no es el correcto. Como también podemos mostrar y alumbrar la ruta que es correcta. Entonces, algo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿cómo podemos ser de alguna manera mejor luz y sal para el mundo? ¿Cómo de algún modo podemos hacerlo de la manera en que Dios quiere que en verdad lo hagamos? Más allá de tradiciones o de ideas personales y particulares, ¿qué es lo que Dios quiere que como iglesia nosotros hagamos? Entonces aquí quiero hacer una aclaración antes de entrar en materia. La primera tiene que ver con que si tú eres parte de la iglesia, tú te dices ser cristiano, algo que quiero que entiendas es que hay que poner atención, ¿ok? Pero por otro lado, si tú no eres cristiano, lo primero que quiero hacer es pedirte perdón si has sido herido por la iglesia en su mal actuar. Pero quiero que me des una oportunidad para presentarte cuál es en verdad la idea que Dios nos dio en representación de lo que Él es. ¿Okay? Y para esto quiero llevarlos a casi 400 años antes de que Jesús viniera a la tierra, donde un hombre llamado Isaías escribe muchísimas profecías, y él, dentro de todas estas profecías que él comparte, en una de ellas él cuenta un poema que tiene un sentido profético, y cuando me refiero a un sentido profético, algo que iba a pasar, pero también algo que iba a llegar. Entonces, cuando esto sucede, Isaías nos cuenta que la nación de Israel iba a ser invadida por un pueblo, y este pueblo nosotros entendemos que iba a ser Babilonia, e iba a ser completamente destruida, y la esperanza del pueblo iba a estar completamente devastada. Y eso es lo que Isaías presenta en los primeros versículos de su libro, en los primeros versículos de este capítulo que les voy a compartir. Pero llega un punto en donde él empieza a introducir la esperanza que se iba a dar a través de todo esto. ¿Ok? Entonces, vayamos a Isaías capítulo 52, versículo 7, y miren las palabras que nos dice. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. Y los pies de este mensajero es de algún modo en un sentido figurado, ¿ok? Porque imagínense esto, esta persona viene recorriendo, y en estos tiempos usaban sandalias, quizás no eran los pies más hermosos, pero cuando se entiende el sentido figurado de lo que Isaías está diciendo, uno logra darse cuenta que tiene que ver con algo muchísimo más. Estos pies, tal cual como dice ahí, traen un mensaje. Traen un mensaje que hacen del mensajero y de sus pies algo hermoso. Qué hermosos son los pies del mensajero que trae buenas noticias. Este mensajero que está corriendo y trae una buena noticia.
Y nos trae una noticia, en este caso particular, de que Dios, en medio de todo este conflicto y en medio de toda esta desolación, aún está en control. O tal cual como dice ahí, el Dios de Israel reina. Y continúa el versículo 8 y dice lo siguiente. Los centinelas gritan y cantan de alegría porque con sus ojos ven al Señor regresando a Jerusalén. Entonces quiero que se imaginen esto. Esta es una visión que de algún modo el profeta Isaías está viendo. Está viendo esta nación desolada, esta nación destruida. Y en esto él ve que viene un mensajero con un mensaje y los centinelas que estaban en la ciudad completamente destruida comienzan a alegrarse por una razón específica, porque ven al Señor regresando a Jerusalén. Y quiero que entienda esto. En términos simples, el mensaje es este. La buena noticia era que Dios no se había olvidado y que volvería. No se ha olvidado y Él volverá. Esa es la noticia que Isaías está compartiendo. Hey, en medio de esta destrucción, en medio de esta desolación, Dios no se ha olvidado y Él va a volver. ¡Wow! Entonces, era la noticia y la buena noticia de que en un minuto, dentro de todo lo que los líderes religiosos y los maestros de judíos entendían, es que este era un mensaje mesiánico. Iba a llegar un Mesías que iba a venir a liberar. Y ese Mesías iba a ser Dios mismo, viniendo y estando y trayendo libertad al pueblo. ¡Wow! ¡Qué esperanza se construía! Ahora, como les digo, dentro del pueblo judío se creó esta idea de que este hombre los iba a liberar de una opresión de alguna nación o de algún imperio. Pero lo que Dios estaba hablando era de un enemigo muchísimo más peligroso y un enemigo muchísimo más terrible. Y ese enemigo era el pecado. El pecado que de algún modo tenía una consecuencia y tiene una consecuencia hasta el día de hoy sobre nuestras vidas. El pecado que de algún modo nos mueve a la muerte. Y no solamente la muerte física, sino que si nosotros no somos capaces de hacer algo, va a ser esa muerte espiritual. Ahora, cuando miramos, después de que Cristo viene, Él fue esa buena noticia. Y Él traía esa buena noticia. Y esa buena noticia es conocida como el Evangelio. Entonces, por ende, nosotros conocemos que hay 4 historias que nos cuentan este Evangelio. Por eso se llaman los Evangelios, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. Porque esta palabra es una palabra griega que significa buena noticia. ¿Ok? Y la buena noticia es simple, lo voy a poner aquí. La buena noticia del Evangelio es la llegada del Rey que viene a liberarnos y a restaurarnos. Y en este caso particular quiero que lo entienda de la siguiente manera. Esa llegada fue de un hombre que se llamó Jesús, vivió en esta tierra, fue un sacrificio, derramó su sangre en una cruz, murió, pero al tercer día resucitó. Y esa es la buena noticia. Y a través de su sacrificio, yo tengo libertad de la condenación del pecado. Yo tengo libertad de ese enemigo, que es el pecado. Y ya la condenación de muerte no está en mí. Esa condenación que me aparta de Dios ya no está en mí. Y aquí entra nuestra parte, porque cuando entendemos la noticia y cuando entendemos que esta es una buena noticia de que Cristo vino, entregó su vida por nosotros, tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué hacemos con esta noticia? Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer y quizás siento yo que muchos
Están demasiado cómodos viviendo una vida, entre comillas, de cristianos, yendo a la iglesia, pero no siendo iglesia. Y usted lo va a entender cuando entremos en materia a lo que significa, cuál es nuestra labor. Porque de algún modo, si yo me digo ser un discípulo de Jesús, tengo una tarea. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, tú tienes una tarea junto conmigo. Esta no es la labor del pastor, no es la labor de los músicos, no es la labor de los hermanos o las personas que se paran en las puertas. Es la labor de todo aquel que se dice ser un seguidor de Cristo. Y está plasmada en uno de los versículos más conocidos en la historia después de Juan 3:16, que tiene que ver con la gran comisión que Jesús nos deja, que está en Mateo 28. ¿Okay? Y Mateo 28 comienza así en el versículo 18 diciendo lo siguiente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esta autoridad quiero que entienda que es una autoridad que Él ha tenido siempre, que siempre la tuvo. La tuvo cuando venían los endemoniados y caían al suelo a Él y lo reconocían. Yo sé que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Era la autoridad que Él tenía cuando se levantaban las olas y el viento y Él les decía que se calmaran y éstas obedecían a Él. Era la autoridad que Él tenía cuando había un enfermo y le decía que fuera sano y automáticamente era sano. O cuando el muerto estaba ahí postrado y Él decía la palabra, despierta y el muerto despertaba. Es una autoridad que Él no tenía solamente en ese minuto, sino que la tiene hasta el día de hoy. Y de algún modo, en estas palabras lo que está plasmando es, hey, yo tengo toda la autoridad. Se me ha dado toda la autoridad. Y siento yo que lo está haciendo y lo está diciendo por lo que va a venir, por las palabras que vienen a continuación. Porque el versículo 19 continúa y dice lo siguiente. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Fíjense, vayan, miren los verbos, hagan. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, quiero que recuerde a quién Jesús le está hablando. No le está hablando a un grupo de personas que no tiene idea de lo que está pasando. Le está hablando a un grupo de individuos que ha tomado una decisión de seguirlo. De la misma manera que si tú eres un individuo que ha tomado la decisión de seguir, este mandato es para ti. Este mandato es para mí. Ve y haz discípulos de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aquí hay una idea que se encierra en estas palabras. Un discípulo no es un espectador. No. No es uno que viene y se sienta a calentar la silla y que viene solamente los domingos y se pone la camiseta de soy cristiano el domingo. No, un discípulo es un hacedor. Y tenemos que entender, de asegurarnos de lo que Jesús está diciendo. ¿Ok? Porque Jesús nos está diciendo, hey, vayan y cuiden a todos los que son discípulos. No. De algún modo le está diciendo, hey, vayan y a los que no son discípulos, a los que no conocen, predíquenle. Hagan los discípulos. De hecho, quiero que entienda lo siguiente. Nuestra misión no es enfocarnos en los discípulos. Ponga atención a estas palabras, por favor, que puede causar un remesón aquí. Nuestra misión no es enfocarnos en los discípulos, nuestra misión es enfocarnos en quienes no conocen para que se hagan discípulos. Ahora siento yo, y si me permite tomarme un minuto, lamentablemente los servicios en general están hechos para los discípulos.
y usamos un lenguaje donde todos los discípulos entienden. Y el que no es discípulo tiene que tratar de acomodarse y acoplarse. ¿Para qué? Para entender lo que está pasando con los discípulos. Hemos hecho de este tiempo de alguna manera algo que sea amistoso para los cristianos en vez de para los que no son cristianos. Y cuando empezamos a cambiar ciertos paradigmas, cuando empezamos a cambiar ciertas maneras de hacer cosas, nos sentimos incómodos. Cuando quizás la primera vez vimos que este escenario no era de color blanco, sino que era de color negro, ¡wow! Cuando vimos que había luces que se movían, pero ¿por qué están trayendo a la discoteca aquí? Cuando de algún modo, qué sé yo, el hermano que venía a compartir o la persona que venía a compartir un mensaje salió con unos blue jeans que estaban, o blue jeans, esa palabra es súper antigua, quizás yo la uso en Chile, unos jeans, ¿ok? Con los pantalones rotos, no honra el lugar santísimo. Porque hemos hecho un sistema acomodado para los cristianos y nos hemos olvidado de los que no son cristianos. Entonces nosotros preferimos estar cómodos y que el resto, aquellos que no conocen, estén completamente incómodos. Ahora estoy aquí para decirle que tenemos que cambiar. La misión es la misma, ¿ok? Pero tenemos que cambiar. Ahora Jesús no termina ahí porque nosotros tenemos que hacer algo, ¿ok? Cuando entendemos lo que se nos está ordenando hacer, hay una siguiente parte y él termina diciendo en el versículo 20 lo siguiente: enseñen a los nuevos discípulos, fíjense, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Es un proceso donde uno comienza desde lo quizás lo más básico, desde lo más simple hasta lo más complejo. Pero tengo que tomarme el tiempo, ¿para qué? Para enseñarlos, para que se hagan discípulos. O en otras palabras lo puse así: después de la predicación viene el discipulado. Después de que ya estamos aquí y tú has tomado una decisión de convertirte en un seguidor de Cristo, tú tienes que seguir los siguientes pasos. Y algo que estamos haciendo aquí es que estamos tratando de proveer opciones para que tú, como un nuevo cristiano, puedas empezar a dar esos pasos. Ahora, todo esto no va a ser fácil. Es un trabajo difícil, sobre todo hoy día, en este tiempo. Es un trabajo súper difícil ser cristiano hoy día. Porque hay gente que se mofa de uno, hay gente que critica, hay gente que se va a reír de nosotros. O va a haber gente que simplemente te va a perseguir por causa de tus principios. Pero en esto quiero animarte con las últimas palabras de Jesús en el versículo 20. Y él dice lo siguiente: y tengan por seguro esto. Y esta frase de introducción, donde Jesús nos va a plantear algo en particular, quiero que lo entiendan como: en esto tienen que tener garantía. En esto ustedes pueden sentirse confiados. Y eso es lo siguiente, y él continúa: que estoy con ustedes cuando van a la iglesia, cuando cierran sus ojos para orar, cuando están leyendo la Biblia. No. ¿Cuándo está con nosotros? Siempre. Siempre. Hasta el fin de los tiempos. Y quiero decirte que cuando estás en tu casa, esta promesa es real. Cuando estás pasando conflictos emocionales, esta promesa es real. Cuando estás en un tiempo increíble, esta promesa es real. No nos tenemos que olvidar que en las buenas y en las malas, Él está con nosotros siempre. Siempre.
Ahora, cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta, hey, hay algo que tenemos que hacer. Y eso se llama nuestra visión. Y nuestra visión es sumamente simple. Llevar la buena noticia de Cristo a aquellos que no conocen, haciéndolos discípulos y bautizándolos. Y quiero decirles lo siguiente, miren, si usted sale aquí donde está la Vengarer y la 47 Sur, usted va a mirar hacia el sureste y va a ver que ahí hay una iglesia. Y mi deseo es que esa iglesia tenga la misma visión, llevar la buena noticia de Cristo a aquellos que no lo conocen, haciéndolos discípulos y bautizando. Y si usted se va derecho por aquí, va a encontrar una iglesia que está un poquito más allá, pasado de la 4000. Hay otra iglesia. Y mi deseo es que ellos tengan la misma misión. Porque cuando nosotros cambiamos la misión, llevar la buena noticia de Cristo, nos transformamos en una secta. Pero la misión nuestra, en general, y la misión de la iglesia, es llevar esa palabra de que Cristo salva, que Él murió, resucitó, y después de eso tenemos que llevar a que estos individuos conozcan de Él, hacerlos discípulos y bautizarlos. Pero ponga atención en esto. Nuestra labor no es condenar lo que otros están haciendo. Nosotros no somos jueces, ¿ok? Porque seguimos siendo malos. No podemos ser jueces. Nosotros no somos guardianes de nada. El problema es que deberíamos guardar por último la Escritura, pero guardamos tradiciones sin sentido. No. Nuestra labor no es condenar lo que otros están haciendo, es predicar lo que Cristo hizo para rescatarnos de lo que hacemos. Lo que Cristo hizo. Ojo, lo que Cristo hizo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo? Él entregó su vida en sacrificio en una cruz por nosotros. Él fue ese mensajero que vino. Y sus pies, hermosos pies que fueron clavados en una cruz. Levantado. Se le puso una corona de espinas. Y ahí en esa cruz, Él dio su vida por ti y por mí, haciéndonos libres del pecado. Y la historia que cuenta esta buena noticia dice que en el minuto que Jesús murió, en el templo, donde había un lugar que estaba separado de todo el resto, que era considerado como el lugar santísimo, y que estaba separado por un velo, por una cortina, con una cortina sumamente gruesa. Esto se rasgó desde arriba hacia abajo y se abrió. Y era un símbolo, dándonos a entender que con ese sacrificio, el ser humano tenía una libre entrada a la presencia de Dios a través de Cristo. ¡Wow! ¡Qué increíble historia! ¡Qué increíble mensaje! Y tenemos que llevarlo. Tenemos que compartirlo. Mire, quiero que piensen en esta idea que voy a poner aquí y se las voy a explicar, ¿ok? Todo capitán sabe cómo llegar a su destino, pero necesita una ruta clara. En este caso, el destino tiene que ver con predicar ese evangelio, ¿ok? Es nuestra misión. Nosotros sabemos dónde tenemos que ir. Tenemos que predicar de Cristo. Pero la ruta es algo distinto. Es cómo nosotros vamos a llegar a ese destino. Y en este caso, yo le llamo la visión. Y quiero compartirles simplemente la visión que nosotros tenemos como iglesia, ¿ok? La visión de Iglesia Vida es simplemente crear ambientes donde la gente pueda ser animada y equipada para alcanzar intimidad con Dios, comunión con los hermanos e influencia en el mundo. Y mi deseo es que esta instancia aquí sea simplemente un punto de partida, sea un ambiente donde tú te puedas sentir cómodo para escuchar un mensaje, pero ya después de esto puedas ser animado a
a recibir más herramientas, quizá a tomar la decisión de venir un día de miércoles y empezar a involucrarte en una de las actividades que hacemos, involucrarte en un grupo. O decir, hey, a mí me gustaría empezar un grupo. Y crear una comunión donde personas puedan ser animadas y equipadas. ¿Para qué? Para que nos transformamos en influencia en el mundo. Por lo mismo, quiero decirles lo siguiente. Lo que pasa aquí tiene un propósito en particular. Nuestro enfoque no tiene que estar en quien... nuestro enfoque, tiene que estar en quien no conoce para que conozca. Y yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que esa oveja que está perdida vuelva, llegue de vuelta. Porque hay una historia que Jesús contó donde dice que Él dejó a las 99 en búsqueda de la que estaba perdida. Sáquese la chaqueta del religioso por un minuto y cuélguela en la casa. Necesitamos personas que quieran hablar de gracia, hablar de misericordia y llevar esta buena noticia. Que seamos luz y sal de lo que Cristo hizo para traer vida a aquellos que están perdidos. Por lo mismo, no se olvide esto, un discípulo no es un consumidor, es un trabajador. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque en general nosotros tenemos la tendencia como discípulos, bueno, y aquí no, en mi iglesia, en la otra iglesia, es que esto no va a ser como la otra iglesia, a menos que, mire, critíqueme si yo no estoy predicando un Cristo resucitado. Pero no me critique si yo lo hago distinto, si canto canciones más modernas, si, qué sé yo, si pongo más luz, si lo hago más oscuro y lo hago más claro. No, eso... No nos atrapemos en cosas que no tienen sentido. Porque ¿sabe qué? Hay alguien aquí hoy día que no conoce de Cristo. Hay alguien que me está viendo que no conoce de Jesús. Y nosotros tenemos que poner atención a Él. Y hacer todo lo posible para que conozca. Para que ella conozca, para que Él conozca. Por lo mismo, mire, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si dejamos de ser consumidores y nos transformamos en servidores? ¿Qué pasaría si dejo de exigir y comienzo a hacer? Si digo, hey, yo quiero participar, yo quiero abrir mi casa como un grupo. Yo quiero ser un líder de hogar. Wow. Hey, ¿cómo puedo participar los días miércoles? Yo quiero crecer más. ¿Sabes qué? Yo recién estoy comenzando esta vida de cristiano. ¿Cuáles son los pasos que puedo dar? ¿Qué pasaría si me empiezo a enfocar en aquel que no conoce? Y hacemos de lo que pasa aquí algo tremendamente increíble, enfocado en ese individuo, en esa persona. ¿Sabe qué? La iglesia no se llenaría de otros cristianos de otras iglesias. Vendrían personas que no conocen de Jesús y se sentarían en este lugar. Seamos discípulos que están llevando, que están yendo y que están haciendo. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora hay algo que quiero pedirte y es que a través de tu Espíritu Santo, sobre todo para los que somos de iglesia, nos ayudes a enfocarnos al que no lo es. Hay ciertos patrones, hay ciertas cosas que están inmersas en nuestro ADN y necesitamos, Señor, generar un cambio. Por lo mismo, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener una prioridad con esa oveja perdida. Ahora, hay alguien aquí en este lugar y mientras todos los ojos están cerrados,
quiero hacerte esta pregunta. Yo sé que tú estás aquí y estás diciendo, hey, yo quiero esa buena noticia en mi vida. Yo quiero a Jesús actuando en mí. Si tú quieres hoy día entregar tu vida a Cristo y darle el control y comenzar los primeros pasos para ser un discípulo, yo quiero orar por ti. Levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien aquí? Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano, gloria a Dios. Veo tu mano ahí atrás, veo tu mano, gloria a Dios. Hay alguien que me está viendo, yo no veo tu mano, pero Dios está viendo tu corazón. Y quiero que los que están aquí y ahí en tu casa, donde estés, en el lugar donde estés, quiero que hagas esta simple oración y le digas, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Yo, Señor, entiendo esta buena noticia de que tú viniste, moriste en una cruz y resucitaste. Y por ende, Señor, yo quiero darte el control de mi vida a ti. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso. ¡Woo!